Bueno, hola a todos, espero que anden muy bien. Bueno, yo estoy a cargo de esta clase que se llama Comercio y Crecimiento, así que bueno, ahora vamos a pasar a verla. Cualquier consulta, ya saben, me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta clase es lo siguiente. La primera parte de la clase va a ser una continuación en realidad de la clase anterior que dio Natalia acerca de la demostración del teorema de Storper-Samuelson y de Ripsinski. Bueno, y con ella lo que vimos fue la parte algebraica, entonces acá vamos a ver un poco la parte gráfica. En cambio, la segunda parte de la clase está más relacionada a estudiar los factores que influyen en los patrones de comercio de los países. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo cambios en las dotaciones factoriales y en los progresos tecnológicos influyen sobre cómo comercian los países. Y en particular, estos dos puntos, es decir, las dotaciones factoriales y la productividad, están estrictamente asociados al crecimiento económico, entonces lo que vamos a ver es un poco lo que dice el título de la clase, que es comercio internacional y crecimiento. Y por último, lo que vamos a ver es cómo estos factores que incluyen el comercio internacional lo hacen de distinta manera dependiendo si el país es grande o es chico. Y bueno, en ese sentido lo que vamos a hacer es definir como país grande a un país cuya participación en el mercado internacional de cierto bien es tan grande que su oferta ejerce una influencia sobre los precios internacionales de ese bien. Es decir, tiene una participación tan grande en el mercado internacional de ese bien que cambios en la oferta de ese bien por parte de este país van a cambiar los precios mundiales de los bienes. En cambio, un país chico no tiene ese tipo de influencia y simplemente toma los precios internacionales como dados. Bueno, empecemos viendo la primera parte, el teorema de Ripsinski, en particular su demostración gráfica. Entonces, lo que vamos a suponer es que existen dos bienes, el bien X y el bien Y, y dos factores productivos, que van a ser los factores productivos L y K, que le podemos llamar trabajo y capital. Y lo que vamos a suponer también es que X, el bien X, es intensivo en L, o trabajo, y el bien Y es intensivo en capital, o K. Recordemos que el teorema de Ripsinski dice que cuando aumenta la dotación de un factor productivo, pero no aumenta la dotación del otro factor productivo, la producción del bien que es intensivo en el factor productivo cuya dotación aumentó, se va a expandir. Y de hecho lo va a hacer más que proporcionalmente respecto al incremento en la dotación de ese factor. En cambio, la producción del bien intensivo en el factor productivo cuya dotación no cambió, va a caer. Es decir, que la producción del otro bien, que no es intensivo, o sea, aquel bien que no es intensivo en el factor productivo que aumentó, se contrae incluso en términos absolutos, de una variación negativa, digamos. Entonces lo que vamos a suponer en este ejemplo, digamos, es que el factor productivo que aumenta es L, mientras que el factor productivo K permanece constante, entonces dijimos que X era intensivo en L, entonces lo que va a pasar es que aumenta la producción de X, eh, y también aumenta la dotación de L, pero la producción de X aumenta más que proporcional respecto a la dotación de L, mientras que bueno, la variación de K es cero, porque dijimos que no variaba, y la producción de Y cae, que es la producción intensiva en K. Y ese básicamente es el teorema de Ripsinski, digamos, y algo que puede ser útil notar en este sentido es que, bueno, que el teorema de Ripsinski en realidad es un caso especial del efecto magnificación que vimos con Natalia. Como habrán visto, el efecto magnificación hace referencia a la situación en que aumenta la dotación de ambos factores productivos, pero aumenta más la dotación de un factor productivo respecto a lo que aumenta del otro. Y en esos casos, por ejemplo, supongamos que aumenta la dotación de L y de K, pero aumenta más la de L que la de K, entonces sigue ocurriendo esto que va a ocurrir un incremento en X, que es intensivo en L, que es mayor al incremento en L, pero el incremento en K va a ser también positivo y el incremento en Y también va a ser positivo, manteniéndose estas desigualdades. Entonces, vemos ahora el teorema de Ripsinski gráficamente. Vamos a empezar suponiendo que la tecnología es de coeficientes fijos.
Y bueno, fíjense que en los ejes de este gráfico tenemos ambos bienes, X e Y. Y vamos a suponer que hay una dotación inicial de factores productivos, L y K, que viene dada por estas curvas en color negro, L y K. Esta es la de K y esta es la de L. Entonces, lo que vemos acá, ya en este gráfico, es que una mayor pendiente de L, que es esta curva, respecto a K, digamos, quiero decir, una mayor pendiente de L comparado con K, yendo hacia la producción de X, nos está indicando que X tiene una mayor intensidad de uso de trabajo, o sea, de L, que de K. Y lo opuesto, fíjense que ocurre con la curva de K. Tiene una mayor pendiente respecto a la que tiene L, pero mirándolo hacia la producción de I. Es decir, que la producción del bien I es relativamente más intensiva en el factor productivo K respecto a lo que es la producción del bien X. Eso, bueno, ya lo sabíamos de antes. ¿Y por qué estamos acá suponiendo coeficientes fijos? ¿Por qué decimos que esto es de coeficientes fijos en realidad? Bueno, fíjense que la dotación inicial de los factores productivos, bueno, era LK, como les dije, y dada esa dotación, la única combinación posible que utiliza todos los recursos está en este punto A, que bueno, que lo podemos llamar como punto inicial, y en ese punto inicial, fíjense que también la producción de X es igual a A', o sea, a este punto que surge desde la intersección de L y K, obtenemos A, y yendo al eje X, obtenemos A'. Y esa es la producción de X en la situación inicial. Notemos también que existe un rayo desde el origen, que tiene que pasar necesariamente por el punto A, donde se intersectan las dos dotaciones, y eso lo que nos va a estar marcando es la producción relativa, es decir, este rayo que parte desde el origen y tiene que pasar necesariamente por A, indica las producciones relativas de I respecto a X, es decir, I sobre X, digamos. Entonces, bueno, para ver el teorema de Ripsinski, lo que vamos a hacer es suponer que aumenta la dotación de L, y en particular lo que va a pasar es que L se incrementa hasta esta curva color rojo, L', es decir que L se va a incrementar en la distancia horizontal que existe entre L y L', en este pedacito, digamos. Bueno, si quisiéramos mantener la misma relación de producciones, es decir, la misma relación Y sobre X, nos tenemos que mover a lo largo de este rayo, como les contaba antes. Y en ese caso, ante la nueva curva de dotación de L, nos iríamos a un punto como el C. En el punto C, fíjense que lo que ocurre es que si vamos desde el punto C bajamos hasta el eje X y no vamos al punto C', lo que ocurre es que se incrementa X de A' a C' en la misma proporción que se incrementó L de L a L'. Sin embargo, tenemos un problema porque en el punto C no tenemos suficiente K. Fíjense que la curva de K pasa por acá, o sea que no llegamos. Quiere decir que ese punto no es asequible por esta economía, es inalcanzable. Entonces, dado que K quedó fijo, nos vamos a tener que mover a lo largo de K y usando la curva de K original y la nueva curva de L, la economía se ve en un punto como el B. Y fíjense que esto va a ser lo que va a dar lugar a que ocurra un incremento de la producción de X, que va a ir de A' a B', mayor a lo que ocurrió al incremento ocurrido en la dotación de L, que es de L a L'. De nuevo, como les decía, en B, fíjense que aumentó la producción de X y aumentó más que proporcionalmente que la dotación de L. Pero a la vez la producción de I cayó. Y fíjense que cae de forma absoluta porque cae desde un punto como que intersecta al eje Y en A y otro que es en el punto B, o sea, necesariamente tiene que haber caído I cuando no cambió la dotación de K. Entonces, bueno, esta es una forma de ver gráficamente este teorema de Ripsinski, pero bueno, puede ser un caso medio, digamos, estricto, en el que los coeficientes son fijos. Entonces, pensemos qué pasa cuando los coeficientes son variables, que digamos, no es un supuesto tan fuerte, digamos, se parece mucho más a las funciones de producción que estamos acostumbrados a ver.
Entonces, bueno, relajamos un poco ese supuesto de coeficientes fijos, entonces permitimos que los coeficientes sean variables. Entonces ahora las isocuantas se parecen más a lo que estamos más acostumbrados, ya no son rectas sino curvas, y la frontera de posibilidad de producción es cóncava, ¿no? De nuevo, la situación inicial va a ser el punto A. Fíjense que en ese punto, dado los precios de los bienes, es decir, dado PX y PI, y también dado los precios de los factores productivos, W y R, se encuentra el punto óptimo de producción. Y esto también se puede ver en una caja de Edgeworth, en donde el punto A es equivalente al, perdón, el punto A' es equivalente al punto A en el gráfico de la izquierda, es la situación inicial. Recordemos que estamos viendo Rybczynski, por lo tanto los precios de los factores y los bienes finales no van a cambiar en este ejercicio, solo van a cambiar las dotaciones de los factores. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes y supongamos, al igual que antes, que en el caso anterior, digamos, que se incrementa la dotación de L. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que a iguales precios de los bienes, es decir, esta relación Px sobre Pi no cambia, sigue siendo Px sobre Pi 1. Entonces a iguales precios de los bienes nos vamos a la producción de este país, se va a un punto como el B. Y claramente podemos ver que se vuelve a cumplir esto, de que la producción de X aumentó más que proporcionalmente, que lo que aumentó la dotación de L, a la vez que, bueno, K se mantiene invariante y la producción de Y cayó, ¿no? Lo podemos ver en este eje. Y en la caja de Edgeworth, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, el incremento en la dotación del factor productivo L desplaza la caja de Edgeworth hacia la derecha. Y bueno, el aumento proporcional de L puede verse como, fíjense que antes la caja iba en el eje de L, digamos, iba de D a OI, y ahora va de D a OI'. Entonces el aumento proporcional de L puede verse como, bueno, que esto lo tengo escrito acá, digamos, se puede ver como OI a OI', o sea, lo que aumentó respecto a lo que era antes, que es de OI. Es decir, que bueno, que es la proporción básicamente en que se agranda la caja también, digamos. De nuevo, a precios de los factores productivos constantes, nos vamos a ir a un punto como B', que es equivalente al punto B en el gráfico de la izquierda. Fíjense que de nuevo, W sobre R, que son los precios de los factores, no cambiaron, siguen siendo iguales. Y lo que podemos ver acá también es que, y de acuerdo a las proporciones que yo les marco acá, lo que vemos también es de nuevo que aumenta la producción de X más que proporcional respecto a lo que aumentó la dotación de L, mientras que no cambió la dotación de K y cayó la producción de Y. Bueno, esto es el teorema de Rybczynski, pero también podemos ver el teorema de Stolper-Samuelson, que en realidad se hace de una forma bastante análoga, pero hablemos un poco de eso. Bueno, nuevamente vamos a tener dos bienes, los bienes X e Y, dos factores productivos, L y K, que se remuneran estos factores productivos con W y R, a L y K respectivamente. Y de nuevo, vamos a suponer que, como siempre, como venimos haciendo hasta ahora, que X es intensivo en L y la producción de Y es intensiva en K. Es relativamente intensiva, quiero decir. Bueno, ¿qué nos decía el teorema de Stolper-Samuelson? Bueno, el teorema de Stolper-Samuelson nos dice que cuando aumenta el precio de un bien, aumenta también, y lo hace en mayor proporción, la remuneración al factor productivo que es intensivo en la producción de ese bien. Y por otro lado, disminuye, y lo hace en forma absoluta, la remuneración al factor productivo intensivo en la producción del bien cuyo precio se mantuvo inalterado. Por ejemplo, si suponemos que aumenta el precio de X, lo que vamos a tener es que la remuneración al factor productivo intensivo, de nuevo, para decirlo más claro, aumenta el precio de X y no aumenta el precio de Y, que lo vemos en estos dos. La variación de Px es positiva, la variación de Pi es 0. ¿Qué va a pasar? X era relativamente intensivo en L, entonces aumenta más que proporcionalmente la remuneración a L, que es W, y cae la remuneración al factor productivo K, que es R, que
esto ocurre porque no aumentó el precio de I, que es el bien intensivo en el factor productivo K, cuya remuneración de nuevo es L. De nuevo, como ocurría con el caso de Ripsinski, el Storbel-Samuelson también es un caso especial del efecto de magnificación. Que el efecto en el caso del efecto de magnificación lo que ocurría es que aumentaban los dos, aumentaba Px y Pi, pero aumentaba más Px que Pi. Bueno, la demostración gráfica, si quieren preguntarme si le hicieron bien, me pueden mandar un mail, pero es bastante análoga a lo que vimos acá con el teorema de Ripsinski o acá. Solo que en los ejes, ahora en vez de tener a los bienes, vamos a tener a las remuneraciones de los factores, es decir, a W y a R, y las curvas, que de nuevo pueden ser de coeficientes fijos o de coeficientes variables, van a representar los precios de los bienes, es decir, Px y Pi, en vez de representar las dotaciones de los factores. Bueno, ahora, dado esto, pasemos a lo que les comentaba que será la segunda parte de la clase. Entonces, en esta parte vamos a estudiar en qué sentido el crecimiento económico puede afectar los patrones de comercio de los países. Y bueno, por crecimiento económico, un poco les adelantaba antes, vamos a considerar dos cosas, digamos. Una son mayores dotaciones de factores productivos y otra es el progreso tecnológico, es decir, incrementos en la productividad de los factores productivos. Es decir, vamos a considerar crecimiento que puede ser por dos razones, porque tenemos más factores o porque los mismos factores que tenemos ahora se volvieron más productivos. Obviamente que el primer punto, el de crecimiento de dotaciones de factores, está muy relacionado al teorema de Ripsinski. Y bueno, y también en esta parte de la clase lo que veremos es cómo estos factores tienen roles diferentes dependiendo si el país es chico o grande en el mercado mundial del bien, como les contaba un poco antes, y como vimos antes también, la definición de si un país es grande o chico va a depender de la influencia que tiene en los precios internacionales de los bienes. Pero bueno, empecemos con algunos conceptos relacionados al crecimiento que, de nuevo, puede ocasionarse por esas dos razones, mayor dotación factorial o un mayor progreso tecnológico, o por mejoras tecnológicas, digamos. Entonces, empecemos viendo qué pasa cuando se incrementa la dotación de los factores productivos. Cuando pasa esto, em, supongamos que aumenta la dotación de uno de los factores, se desplaza la frontera de posibilidad de producción hacia afuera, eso ya lo sabemos. Y en cuanto al bienestar del país, lo que vamos a ver es que solo va a aumentar si, a ver, primero que nada, pensemos en el bienestar del país como el producto por habitante. Entonces, un mayor bienestar del país implica un mayor producto por habitante. Entonces, lo que vamos a ver es que el bienestar, entendido de esta manera, solo se va a incrementar cuando ocurre un aumento en el K, o sea, en el capital, y no cuando ocurre un aumento en la dotación de L. Y van a existir, vamos a ver dos casos de crecimiento por medio de dotación factorial. Uno es el caso balanceado. En este caso, la dotación de ambos factores productivos se incrementa en igual proporción en el país. Entonces la frontera de posibilidades de producción, como vemos en este gráfico en color azul, se desplaza uniformemente. Entonces, suponiendo que hay retornos constantes a escala, la producción de ambos bienes también se va a incrementar al mismo ritmo, a la misma proporción. Bueno, de nuevo, en el gráfico vemos que la producción se desplaza desde el punto B al punto B', y bueno, y que los precios permanecen inalterados, o sea, siguen siendo Px sobre Pi, Px sobre Pi, en ambos casos, y también en este caso de crecimiento balanceado se mantiene este rayo desde el origen, por lo tanto aumentan la producción de ambos bienes, pero al aumentar la misma proporción, la relación Y sobre X se mantiene. Pero veamos ahora qué pasa cuando el crecimiento por dotaciones de factores no es balanceado. Entonces supongamos que, bueno, que aumenta la dotación de un factor productivo más que la del otro. Entonces en este caso la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar de manera sesgada. Y en particular, bueno, ese desplazamiento va a ser mayor hacia la producción del bien que es intensivo en el factor productivo cuya dotación aumentó. En el gráfico, por ejemplo, en negro vemos la frontera de posibilidades de producción original. En azul sólido
vemos cómo sería la frontera de posibilidades de producción si aumenta la dotación de L más que la dotación de K. Entonces, si pasa eso, la frontera de posibilidad de producción se sesga hacia la producción de X, que es intensivo en L. Y bueno, y en el caso de la línea punteada, vemos el caso opuesto, en el que aumenta K más que proporcionalmente respecto a L, entonces la producción se sesga hacia el bien I, que es intensivo en K. Fíjense que yo acá estoy permitiendo que aumente la dotación de ambos factores, pero aumenta más de un factor que del otro. Bueno, y lo que podemos ver es que el teorema de Ripsinski es un caso de crecimiento por dotación factorial no balanceado. Que capaz que esto ya lo sospechaban. Fíjense que de nuevo en este gráfico el equilibrio inicial es el punto B. Y bueno, y tenemos esta frontera de posibilidad de producción de color negro. Y el país crece ahora, pero supongamos que se incrementa solo L, como veníamos haciendo en los casos anteriores. Entonces, dado los precios de los bienes inalterados, es decir, PX y PY no cambian, el nuevo equilibrio va a ser de producción, va a ser este punto B'. Y fíjense que allí se nota claramente que aumenta más que proporcionalmente la producción de X respecto a lo que aumentó la dotación de L, mientras que eh, cae la dotación perdón, mientras que K se mantuvo invariante, por lo tanto la caída de K es cero en realidad, que es menor que la caída de I, que cae en términos absolutos. Así que, de nuevo, el teorema de Ripsinski es un caso de crecimiento económico por incremento en la dotación de factores, particularmente en el no balanceado. Bueno, entonces ya vimos qué pasa cuando aumentan las dotaciones de factores. Ahora entonces veamos qué ocurre cuando el crecimiento se da por progreso tecnológico, es decir, por incrementos en la productividad de los factores, manteniéndose inalterada la dotación de estos factores. Bueno, esto también va a producir un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, aunque no va a ser exactamente igual a lo que ocurría cuando aumentaba la dotación de factores productivos. Y lo que vamos a ver también es que en realidad todo progreso tecnológico, toda mejora en las productividades de los factores va a incrementar el bienestar de los países, pero solo sabemos que esto va a ser así con certeza cuando no hay comercio. De nuevo, si no hay comercio, un progreso tecnológico va a aumentar el bienestar de los ciudadanos de un país simplemente porque hay más producto por habitante. Pero lo que vamos a ver es que el, el progreso tecnológico, las mejoras en las productividades, es beneficioso, es decir, va a aumentar el bienestar de los países siempre que sean chicos. Cuando el país es chico y tiene un incremento en la productividad de sus factores, bueno, va a aumentar su bienestar. Sin embargo, cuando el país es grande, ese efecto en realidad va a ser ambiguo. No vamos a saber qué va a pasar con el bienestar de los países. Cuando son grandes, cuando son chicos sí sabemos que mejora. Entonces, además vamos a ver tres casos posibles de progreso tecnológico. Uno es el primero es el más sencillo, es el neutral. ¿Qué es un progreso tecnológico neutral? Es bueno, un progreso tecnológico de este tipo cuando se incrementa la productividad de ambos factores productivos al mismo ritmo, es decir, en la misma proporción. Supongamos, no sé, aumenta la productividad de L y de K 10%, para los dos igual. Entonces, este tipo de progreso tecnológico tiene la particularidad de que, claro, no genera ningún incentivo a cambiar la relación KL. O sea, ¿esto por qué? Porque, bueno, tampoco cambian como no cambian la retribución relativa a los factores, es decir, no cambia W sobre R, y como la productividad aumenta por igual para los dos factores, las firmas o las empresas no ven incentivo a cambiar su relación KL. En algún momento eligieron la relación KL óptimo y esto como que mejora, la mejora es justamente neutral, es para los dos factores productivos. Lo que sí, las firmas van a estar mejor y el país también, digamos, porque para alcanzar cierto nivel de producción dado, ahora que aumentó la productividad de ambos factores, vamos a necesitar menos cantidad de capital y trabajo. O dicho de otra manera, con la misma cantidad de capital o trabajo puedo alcanzar niveles de producciones más altos. En cambio, el progreso tecnológico
puede ser también ahorrador de trabajo, y esto va a ser así cuando el incremento en la productividad del factor productivo K es mayor que la del L. Es decir, que cuando aumenta más la productividad de K que la de L, voy a ahorrar trabajo. Y esto lo que va a generar es que justamente se llama ahorrador de trabajo porque genera incentivos a aumentar la relación K sobre L, a utilizar relativamente más K respecto a L de lo que se utilizaba antes. Y esto es así incluso cuando no cambian los precios de los factores productivos, es decir, no cambian W y R. Y esto, nada, el nombre puede generar alguna confusión que se llame ahorrador de L, pero que te aumenta, pero que te va a aumentar relativamente K. Y la explicación está en que, bueno, antes del progreso tecnológico tenemos un equilibrio, ¿no? En el que las productividades relativas de los factores productivos se igualan a su retribución relativa, es decir, la productividad marginal de K sobre de L sobre K es igual a W sobre R. Entonces, ahora lo que estamos suponiendo es que aumenta la productividad de K más que la de L y que no cambia la relación WR. Yo WR no lo puedo cambiar, entonces para restablecer el equilibrio en el que las productividades relativas de los factores es igual a la remuneración relativa de los factores, necesariamente tiene que aumentar más la demanda de K respecto a la de L. ¿Por qué? Porque al hacer eso, esto generará que se vuelva a restablecer el ratio inicial de productividad marginal de K sobre la de L, porque estoy incorporando más K y suponemos que el K tiene rendimientos decrecientes. Entonces ese es el mecanismo por el cual un progreso tecnológico ahorrador de trabajo en realidad aumenta el capital más que el trabajo. Y bueno, y también puede ocurrir que el progreso tecnológico sea ahorrador de capital, por lo tanto ocurre exactamente lo opuesto a lo que ocurría en el punto 2. Pero bueno, el progreso tecnológico en realidad hasta ahora estamos suponiendo que ocurre para todos, aumenta la productividad de los factores para todos, digamos, para todas las empresas, para todas las firmas, pero el progreso tecnológico en realidad podría ocurrir solo en la producción de un bien, en vez de la producción de ambos bienes, que en este caso tenemos dos bienes en toda la economía. Em, Aún así, el progreso tecnológico siempre va a incrementar el bienestar en ausencia de comercio o si el país es chico. Y de nuevo, es importante aclarar que esto va a ser así solo si hay ausencia de comercio o si el país es chico. Cuando, cuando un país grande comercia, el progreso tecnológico puede generar un incremento del bienestar, como no puede generarlo. Bueno, entonces en este gráfico tenemos dos ejemplos de progreso tecnológico neutral, pero cada uno está concentrado en la producción de un bien diferente o en industrias diferentes, digamos. Em, Fíjese que en este punto es bien diferente al crecimiento por incremento de dotaciones de factores productivos que lo que vimos antes, ya que este tipo de crecimiento por progreso tecnológico afecta ambos sectores productivos. Perdón, me equivoqué, el de dotaciones afecta a ambos sectores productivos. Cuando aumenta la dotación de factores, ambos sectores están afectados. En cambio, cuando ocurre un progreso tecnológico, bueno, puede afectar a ambas producciones o puede afectar solo a un sector o solo a una industria, digamos. En este sentido, en este gráfico notemos que el desplazamiento de las fronteras de posibilidad de producción es diferente al caso de crecimiento por dotación factorial, eh, y esto es porque la nueva frontera de posibilidades de producción parte del mismo punto en el eje del bien en cuya producción no tuvo aumento de la productividad. Es decir, cuando acá supusimos que aumentó la productividad de los factores, que fue neutral, por lo tanto en igual cantidad para igual factores, pero solo en la producción de X. Fíjense que la nueva frontera de posibilidades de producción parte del mismo punto que la vieja frontera de posibilidades de producción o la inicial en el bien Y. Y lo opuesto ocurre cuando el progreso tecnológico solo ocurre en la producción de Y. Em, Nada, bueno.
Entonces, ahora sí, veamos la relación entre el crecimiento y el comercio de los países. Como les decía antes, el tamaño del país va a ser relevante y de ello dependerá si son capaces de influir o no en los precios del mercado mundial, que en otras palabras, los precios del mercado mundial son los términos de intercambio de los países. Bueno, entonces supongamos ahora que de nuevo tenemos dos bienes, X e Y, dos factores productivos, L y K, y además ahora necesitamos incorporar dos países, por lo tanto vamos a tener estos dos países que vamos a llamarlo NP por nuestro país y RM por el resto del mundo. Em, y bueno, lo que vamos a ver es que el crecimiento eh, de estos países puede ser pro comercio, anticomercio o neutral al comercio, dependiendo de la producción de qué bien fomenta. Quiero decir, si el crecimiento fomenta la producción del bien que estoy exportando, entonces, por ejemplo, el bien X en nuestro país, entonces la producción, el crecimiento va a ser pro comercio en producción. En cambio, si el incremento en el crecimiento que genera un incremento en la producción lo hace más que proporcionalmente en Y, que es el bien que estoy importando, entonces voy a decir que este crecimiento en producción ha sido anticomercio. Bien, eh, pero bueno, el crecimiento no solamente puede generar cambios en la producción, sino que también puede generar cambios en el consumo, que de nuevo, al igual que la producción, pueden ser pro comercio, anticomercio o neutrales al comercio. Un ejemplo es, no sé, supongamos que un país se enriquece eh, con el comercio y por lo tanto quiere demandar más bienes. Y en particular, supongamos que el bien que importa es un bien normal. Entonces, cuando aumentó su riqueza por medio del comercio, este país quiere incrementar la- la demanda del bien importado y si lo hace más que proporcionalmente a lo que aumenta la demanda del bien que está exportando, entonces el consumo va a ser pro comercio, porque ahora quiere, ante el aumento en el ingreso de sus habitantes, ahora quiere consumir o mejor dicho, incrementa más que proporcionalmente la demanda por el bien importado respecto al exportado. Y eso ocurre típicamente cuando el bien importado es normal, pero bueno, supongamos el caso contrario, supongamos que el bien importado es inferior, es decir, que tiene una elasticidad negativa con el ingreso, entonces en ese caso la mayor riqueza del país hace que se demande menos del bien importado, y entonces en ese caso, por ejemplo, el consumo sería anticomercio. Bueno, para ver esto empecemos con el caso más sencillo, que es el caso de un país chico. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo con crecimiento y con consumo, que son ambos pro comercio. Empecemos viendo la producción pro comercio. Entonces, supongamos que ocurre un incremento por mayor dotación de factores productivos. em, Supongamos en particular que lo que aumenta es la dotación de L. Y recordemos que L es el factor productivo intensivo en la producción de X. eh, que a su vez X es el bien exportable, entonces el crecimiento va a ser pro comercio. En el gráfico, fíjense que en negro tenemos la frontera de posibilidad de producción inicial, que dado los precios de los bienes PX y PY, el país producía en un punto como B, y siguiendo por esta curva de precios, podemos encontrar encontrar el punto en que el país consume, que lo podemos llamar el punto E, y alcanza una curva de indiferencia U1. Y ahora, bueno, lo que supongamos es que aumenta la dotación de L, o sea que se produce un crecimiento por mayor dotación de factores, en particular de L. Entonces la frontera de posibilidad de producción se desplaza, perdón, hacia esta de color azul. Y el país ahora va a producir en un punto como B, dado que los precios relativos de los bienes no han cambiado. Em, Entonces, como estos precios de los bienes no cambian, el país ahora elige consumir un punto que tiene que estar
en algún punto de esta recta, digamos, como es el punto Z, y alcanza una curva de indiferencia mayor que es U2. Fíjense que el crecimiento ha sido pro comercio en producción, y lo que se ve es que ocurre, además el teorema de Ripsinski, digamos, pero eh, nada. ¿Cómo vemos entonces que el consumo también es pro comercio? Bueno, ahora tenemos el mismo gráfico que antes, exactamente el mismo, solo que tenemos estos nuevos elementos en rojo. Entonces vamos a suponer que el bien I es el bien importable, como les decía antes, y vamos a suponer que es normal, por lo que el consumo también va a ser pro comercio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, luego del crecimiento del país, que veíamos con esta curva, perdón, con esta frontera de posibilidad de producción azul, los habitantes tienen más ingreso, el consumo, entonces y el consumo además de Y aumenta más que proporcionalmente que el de X. De nuevo, si aumentara igual que proporcionalmente, este país decidiría irse a un punto que estaría por acá, Z estaría por acá, entonces en ese caso tendríamos un consumo neutral al comercio, pero fíjense que el país ahora elegirse un punto como Z, donde la relación Y sobre X es mayor. Entonces, de nuevo, este quiere decir que el consumo en este país ha sido pro comercio. De hecho, lo que podemos ver también es que aumenta el volumen de comercio comparando, este es el mismo gráfico que antes, simplemente que, bueno, le saqué los rayos desde el origen, porque ya vimos que el consumo era pro comercio, y ahora le agregué estas áreas, donde fíjense que el área naranja mide el volumen de comercio luego del crecimiento del país, y el área gris es el volumen de comercio antes del crecimiento del país. Y fíjense, nada, para que quede claro, digamos que los volúmenes de comercio se marcan a partir de los puntos de producción, es decir, B y B', y los puntos de consumo, que son E y Z. Em, entonces, notemos que el consumo, nosotros habíamos supuesto que era pro comercio, digamos, que era favorable al comercio, pero también podría ser anticomercio. Por ejemplo, si el país, en vez de irse a un punto Z, si fuese un punto como Z', fíjense que acá si trazáramos el rayo del origen, este es el rayo inicial, pero por aquí pasaría, o sea, más abajo pasaría el rayo nuevo de Y sobre X. Pero fíjense que incluso si el país se fuese a un punto como Z, el volumen de comercio se hubiese incrementado de todas formas respecto a lo que era en la situación inicial. Sería como un triángulo más chico que el naranja, pero que se cortaría acá y sería todavía más grande al triángulo color gris. Entonces, en definitiva, esto se los quería decir para marcarles que el volumen de comercio puede aumentar o disminuir dependiendo, en este ejemplo, si el efecto de la producción pro comercio es mayor o menor que el efecto del consumo anticomercio. Es decir, cuando el país elige el punto Z, tanto la producción como el consumo son pro comercio, por lo que el volumen de comercio indudablemente aumenta. Pero cuando en un caso en el que el consumo fuese anticomercio, si fuese en un punto como Z, bueno, hay que ver, va a haber que comparar si gana el efecto de la producción pro comercio o el efecto del consumo anticomercio. Y bueno, ¿y qué pasa con el bienestar en este caso? Bueno, dijimos que lo que había ocurrido era un aumento en la dotación de factor productivo L, hay más trabajadores, digamos, y lo que vemos es que el bienestar de cada individuo en realidad va a caer. Y esto es así porque cayó el consumo per cápita, digamos. El país como un todo alcanza una utilidad mayor, pero ahora tenemos más individuos para dividir esa utilidad, digamos, para decirlo de forma simple, por lo tanto va a disminuir el bienestar. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando en vez de ocurrir un aumento en la dotación de factores, ocurre un cambio en las productividades, una mejora en las productividades de los factores productivos que existen en un país, es decir, ocurre un progreso tecnológico y de nuevo, todavía estamos viendo el caso del país chico. Entonces, empecemos suponiendo que este progreso tecnológico es neutral, pero ¿qué ocurre? O sea, cuando digo que es neutral, ¿qué ocurre para
que aumenta la productividad tanto de X como de Y, y aumenta en igual proporción. Perdón, aumenta la productividad de L y de K y aumenta en igual proporción. Pero lo que vamos a suponer es que este progreso tecnológico neutral está centrado o sesgado solo hacia la producción del bien exportable, que es el bien X. Y también vamos a suponer, por simplicidad, digamos, pero ya saben de lo que vimos antes, que no necesariamente siempre es así, vamos a suponer que el consumo sigue siendo pro comercio. Y bueno, lo que va a ocurrir es algo bastante similar al caso anterior. Fíjense que el gráfico es prácticamente igual, eh, pero lo que cambia ahora es la frontera de posibilidad de producción. Fíjense que ahora la nueva frontera de posibilidad de producción en azul parte del mismo punto que la frontera de posibilidad de producción inicial en la producción del bien Y. Em, Pero el progreso tecnológico neutral también puede ocurrir en la producción de ambos bienes. Entonces, en ese caso, la frontera de posibilidad de producción se desplaza proporcionalmente en, en la producción de ambos bienes, digamos, y suponiendo que el incremento de la... Y no, suponiendo nada, entonces en este caso el incremento de la producción será pro comercio. ¿Por qué? Porque el incremento en el volumen del comercio va a depender de si el consumo en realidad es anticomercio o procomercio, como hablamos antes. Si el progreso tecnológico, en cambio, es neutral, pero solo en el bien importable, claramente la producción va a ser anticomercio. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de Y, que es el bien importable, y va a disminuir la producción de X, que es el bien exportable. Y inevitablemente el volumen de comercio se va a reducir. Y lo que vemos es que el progreso tecnológico, a diferencia de la dotación de factor productivo L, siempre aumenta el bienestar en países chicos. Pero bueno, la pregunta que un poco les adelantaba antes es si vale lo mismo para países grandes. Entonces, pasemos a ver justamente eso, qué pasa cuando el país es grande. Recordemos de nuevo, la definición de tamaño del país está basada en su posibilidad de influir sobre los términos de intercambio, sobre los precios internacionales de los bienes. Entonces, el efecto del crecimiento sobre el bienestar en un país grande tiene dos partes, se puede dividir en dos. Por un lado, tenemos un efecto términos de intercambio, es decir, un efecto de cambios en los precios relativos de los bienes, es decir, en PX sobre PI. Y lo que vamos a ver es que los términos de intercambio, es decir, esta relación PX sobre PI, y dado que X es lo que exportamos e Y es lo que importamos, entonces los términos de intercambio empeoran si aumenta el volumen de comercio y viceversa. Cuando cae el volumen de comercio van a mejorar los términos de intercambio porque el país es grande y afecta a los precios internacionales de los bienes. Por otro lado tenemos el efecto riqueza que hace referencia simplemente al producto per cápita, que es un poco lo que vimos con los países chicos antes. Entonces, podemos tener un caso en el que mejoran los términos de intercambio eh, y el producto per cápita también mejora, entonces el bienestar necesariamente será mayor. Sin embargo, si uno mejora y el otro cae, es decir, si mejoran los términos de intercambio y cae el producto per cápita o al revés, el efecto sobre el bienestar dependerá de cuál de estos dos efectos es mayor, y, es decir, del efecto neto entre ambos. Entonces, para ver esto, empecemos viendo un ejemplo de crecimiento por dotación de factores productivos y vamos a ver el caso que estamos viendo hasta ahora siempre. Vamos a ver el caso entonces de aumento en la dotación de L de trabajo. Y recordemos de nuevo que el bien X, que a su vez es el que exporta el país, en nuestro país, digamos, es un bien intensivo relativamente intensivo en L. Recordemos también que, de nuevo, cuando el país era chico y aumentaba L, caía el bienestar. Y eso era puro efecto riqueza, porque, como habíamos dicho, hay menos producto per cápita. ¿Por qué? Y esto pasaba así porque el país chico no puede influenciar sobre los precios internacionales. Entonces solo existía el efecto riqueza de lo que les contaba, de los dos que les contaba antes. Sin embargo, lo que vamos a ver es que cuando el país es grande, la caída del bienestar es todavía mayor respecto a un país chico. ¿Por qué? Porque al efecto riqueza que les contaba antes se le suma el empeoramiento de los términos de intercambio. Fíjense que
Esto sí aumenta la dotación de L. En el gráfico, lo que podemos ver, de nuevo, partimos de la situación inicial que ya vimos varias veces, en el punto B, y un consumo de E, y ante un aumento de de la dotación de L, los precios internacionales por ahora no cambian, entonces cuando todavía no cambian los precios internacionales, el, el país produce en B' y consume en Z, que esto es exactamente lo mismo a lo que ocurría antes cuando el país era chico. Eh, y bueno, y como vimos antes también, acá no lo puse porque para no poner demasiadas cosas en el gráfico, pero lo pueden ver de antes, aumentaba también el volumen de comercio. Y de nuevo, hasta acá es lo que pasaba con el país chico. Pasa de B a B' y de E a Z. ¿Bien? Pero en el caso del país es grande, y de nuevo que afecta los precios internacionales de los bienes, ocurre algo más. Entonces, dijimos que aumentaba el volumen de comercio. Entonces, lo que pasa es que este mayor volumen de comercio implica que ahora el país ofrece más bien X en el mercado internacional. Y es un país grande. Eh, entonces, de nuevo, el crecimiento ha sido pro comercio porque aumentó mucho la producción de X, que es el bien exportable, pero como el país es grande, al llevar más cantidad de X al mercado internacional, cae el precio relativo del bien X respecto a Y. Y lo que vemos en el gráfico es que cae la relación PX-PY. Antes era esta de color negro y ahora es esta de color eh, rojo. Por lo tanto, esta caída en el precio relativo de X respecto a Y implica un empeoramiento en los términos de intercambio. Fíjense que con los nuevos precios, el país produce en un punto como B segunda y consume en un punto como B prima. Entonces, fíjense que la curva de indiferencia que alcanza el país como un todo, es decir, U2 en rojo, es menor a la curva de indiferencia que hubiese alcanzado este país, es decir, esta U3, en caso de ser un país chico. Entonces, de nuevo, cuando ocurre un aumento en la dotación de L, y el país exporta el factor productivo intensivo en L, si el país es chico, empeora el bienestar. Y si el país es grande, el bienestar empeora todavía más. Em, pero en el ejemplo anterior, lo que habíamos visto es que el efecto riqueza era negativo, ya que aumentaba L. Entonces ahora pensemos qué pasa si ese efecto riqueza es positivo. Es decir, que, por ejemplo, ocurre un progreso tecnológico. Que vamos a suponer que es neutral, o sea que aumenta la productividad de de L y de K en igual proporción, pero que solo ocurre en el bien exportable, en el bien X. Cuando el país era chico, lo que habíamos visto antes era que aumentaba el bienestar y también aumentaba el volumen de comercio. Ahora que el país es grande, se van a contrarrestar este efecto riqueza, este aumento del bienestar por mayor productividad y el efecto que genera la producción pro comercio en los términos de intercambio. De nuevo, este, lo, lo que, lo que ocurre es de nuevo un desplazamiento similar en la frontera de posibilidades de producción, pero cuando cambian los precios de los bienes, el país ahora va a poder consumir en un punto como Z. Em, entonces, en este caso, lo que se alcanza es una curva de indiferencia menor como país, por lo que el bienestar de cada individuo va a caer. Pero bueno, podría ser que no ser tan así, digamos, si este cambio en los precios relativos de los bienes no fuese tan brusco, tal vez este punto Z se podría ubicar por un punto por acá arriba, donde se alcanzaría una curva de indiferencia mayor y ahí el bienestar aumentaría. Entonces, de nuevo, acá está un poco el resumen, digamos, cuando el país es chico y ocurre un progreso tecnológico neutral en el bien que están exportando, aumenta el bienestar y aumenta el volumen de comercio, pero cuando el país es grande, aumenta el efecto riqueza porque hay más producto per cápita, pero el efecto del bienestar es ambiguo porque este aumento en las productividades del bien exportable puede generar una caída muy fuerte en los términos de intercambio que te haga contrarrestar este aumento del efecto riqueza y por lo tanto que caiga el bienestar.
Este último caso que vimos en la literatura se llama el caso de crecimiento empobrecedor, que simplemente es cuando aumenta el efecto de riqueza, es decir, hay más producto per cápita, pero cae el bienestar del país. Y de hecho cae el consumo de ambos bienes. ¿Cuándo es más probable, en qué situaciones es más probable tener un crecimiento empobrecedor? Bueno, básicamente hay tres factores, digamos, que pueden ayudar a que esto ocurra. Por ejemplo, uno de ellos es cuando el crecimiento incrementa demasiado las exportaciones. Cuando el incremento de las exportaciones por el crecimiento económico es muy grande, como el país es grande, cae mucho el precio relativo de las exportaciones en el mercado internacional. Entonces el efecto de términos de intercambio adverso es muy grande. Otro caso puede ser cuando el país es muy, muy grande. Entonces, cuando tiene una proporción muy grande en el mercado internacional de ese bien, una participación muy grande en el mercado internacional de ese bien. Entonces, al aumentar el volumen del comercio, aunque no sea en una gran magnitud, si el país tiene una participación en la oferta mundial del bien X, por ejemplo, que es muy grande, el precio caerá mucho. Y otro caso en el que puede ocurrir un crecimiento empobrecedor es cuando la elasticidad de la demanda del resto del mundo, es decir, del resto de los países, es baja. En un caso como ese, nuestro país ofrece mucho más del bien X, del bien exportable, pero el resto del mundo no tiene mucho deseo de consumir mucho más de X, de ese bien, entonces cae más fuertemente el precio relativo de X. Bueno, y por último, veamos qué pasa si el crecimiento es por dotaciones de factores, pero el factor productivo cuya dotación aumenta es K en vez de L. Básicamente lo que podemos ver es que primero, por un lado, aumenta el efecto de riqueza porque obviamente tenemos más producto por habitante, a la misma cantidad de habitantes tenemos más capital. Pero por otro lado, lo que ocurriría en este caso es que como la producción del bien importable es intensiva en K, lo que va a ocurrir es que cae el volumen de comercio, porque bueno, vamos a tener una producción anticomercio, y de hecho la producción de I por Ripsinski va a incrementarse más que proporcionalmente respecto al aumento de K. Esto lo que va a hacer es que el país quiera incremente más que relativamente su producción de I, por lo tanto va a demandar menos I en el mercado internacional y va a ofrecer menos X, menos bien exportable en el mercado internacional, y al ofrecer menos bien exportable en el mercado internacional va a aumentar el precio relativo de X. Entonces, cuando ocurre un incremento en las dotaciones de los factores, pero aumenta la dotación del bien de K, que es el factor productivo intensivo en el bien importable, en este caso aumenta el bienestar. Bueno, y acá tengo el gráfico al respecto. Nuevamente, una vez más, al inicio el país produce en este punto B y consume en este punto E y alcanza una utilidad como U1, esa curva de utilidad. Luego el aumento de K, dijimos que aumentaba K, la frontera de posibilidad de producción se incrementa sesgada hacia el bien I, que recordemos que es el intensivo en K. Entonces, a precios constantes de los bienes, es decir, cuando PX sobre PI sigue en color negro, digamos, el país produce en un punto como B', con esta curva, y consume en un punto como E', y alcanza una curva de utilidad mayor a la situación inicial en este punto, en esta curva U2. Y esto es exactamente lo que ocurriría si el país fuese chico. Pero, como ya vimos recién, cuando el país es grande, el incremento en la producción de I, que de nuevo es el bien importable, y la caída en la producción de X, que es el bien exportable, va a reducir el volumen de comercio. Por lo tanto, van a mejorar los términos de intercambio. Los nuevos términos de intercambio los representamos ahora en color rojo, como PX sobre PI', y estos nuevos precios vemos que el país produce en un punto B segunda, donde aumentó la producción de I y cayó la de X respecto al punto B, lo cual es Ripsinski puro, digamos, y consume en un punto E', alcanzando una curva de utilidad mayor que es U3.
Así que bueno, hasta acá es la clase de hoy. De nuevo, perdón, me olvidaba las referencias de la clase. En el O24 tienen el link a la bibliografía y básicamente de este capítulo, capítulo 6 del libro de Krugman de 2018 y el capítulo 7 de Salvatore 2013 están los contenidos de esta clase. De nuevo, si necesitan preguntar algo, yo estoy disponible. Así que bueno, espero que estén bien y hasta la próxima.